Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén teniendo un buen día y una buena semana. Hoy día vamos a hablar sobre los keywords en la clase de inglés. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos del verbo to be. Esta clase vamos a volver un poco a las habilidades, que eran las técnicas o la forma en la que nosotros podíamos hacer para enfrentarnos lo mejor posible a la prueba y a un texto que está en un idioma que nosotros estamos recién aprendiendo. Entonces, las habilidades que les estamos enseñando son para que ustedes puedan manejarse lo mejor posible y contestar de la forma más segura. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla porque les tengo preparada una presentación. Súper. Tenemos entonces aquí la clase de inglés, como les contaba, va a ser sobre los keywords. ¿Qué son los keywords? Key significa llave y word significa palabra. Entonces, esta técnica consiste en buscar palabras claves para buscar la información en el texto. ¿Okay? Vamos a guiarnos por palabras claves para poder contestar nuestras preguntas. Las palabras claves las vamos a encontrar en las preguntas y sus alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a leer el texto y luego vamos a leer las preguntas. Al leer las preguntas vamos a ver cuáles son las palabras claves que nos van a ayudar a dar una respuesta o encontrar la alternativa correcta. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle con un ejemplo, para que no les quede ninguna duda. Y esto es muy importante, las preguntas que vienen después de un texto, ¿verdad? Van a ordenarse de acuerdo al orden que tiene la información en el texto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pregunta 1, después la pregunta 2 y después la pregunta 3, la pregunta 1 va a ser la información que va a estar más al principio, la pregunta 2 más hacia la mitad y la pregunta 3 más hacia el final. Nunca va a ocurrir que la pregunta 1 van a encontrar la respuesta al final del texto, por ejemplo. Así que esto es muy importante y es algo que ustedes tienen que considerar para contestar. Durante las últimas clases hemos aprendido hartas técnicas. Entonces lo que quiero comentarles hoy día es cómo todas estas técnicas que hemos ido aprendiendo se complementan para formar estos pasos para enfrentarnos a un texto. ¿Cuál es lo que yo les recomiendo que es el paso a paso para que ustedes vayan haciendo para poder optimizar su tiempo y responder de la mejor manera posible? El primer paso, y como ya lo habíamos comentado antes, es que siempre lean primero el título y vean las imágenes. Si lo recuerdan, esto lo vimos en una clase anterior, y utilizábamos la técnica de el predicting, de predicción, de imaginarnos con el título y con la imagen cómo íbamos entonces, qué es lo que íbamos a leer, de qué se iba a tratar el texto. Una vez que ya nos hicimos una idea, el segundo paso sería hacer una lectura rápida del texto, de principio a fin, sin parar. Si lo recuerdan, esto se relaciona con la habilidad de skimming, de lectura rápida, de leer quizás en diagonal, de ir, ¿verdad?, recorriendo el texto sin necesariamente detenerse mucho, pero hacernos una idea. Una vez que ya hago esta primera lectura, usando la técnica de skimming, me voy a detener brevemente, pero identificando las palabras que ya conozco en el texto. Si lo recuerdan, esto también fue algo que nosotros vimos en clases, y que eran los cognados, todas esas palabras en inglés que tienen un significado muy parecido al español. Recuerden, eso sí, que hay cognados verdaderos y cognados falsos. Después, cuando ya hicimos una primera lectura rápida, identificamos algunas palabras que ya conocemos, vamos a leer las preguntas. Y aquí es donde vamos a utilizar la técnica de la clase del día de hoy, que es identificar palabras claves. Vamos a buscar qué palabras nos van a servir para ir a buscar la información al texto. ¿Ok? Y finalmente, cuando ya identifiqué cuáles son estas keywords o estas palabras claves, voy a ir a buscar la respuesta en el texto utilizando la técnica de scanning, que quiere decir escanear, localizar con precisión una información en el texto. Todos estos pasos, si se fijan, hablan de habilidades que ya aprendimos
y cómo se relacionan las unas con las otras. Este orden es un orden lógico donde yo voy a partir con poca información a encontrar la información más precisa que necesito para contestar. Ahora, si ustedes recuerdan, también podemos utilizar el diccionario en la prueba. Sin embargo, si utilizamos el diccionario en cualquier momento, quizás puede significar que nos tomemos mucho tiempo. Por eso, vamos a utilizar el diccionario cuando leemos el título y vemos las imágenes en la primera etapa, porque entender bien el título de un texto es muy importante para poder hacer una predicción. Si se fijan, en la lectura rápida no vamos a utilizar el diccionario porque queremos hacerlo de forma rápida. No nos vamos a detener en información precisa, sino que vamos a recorrer el texto. Para los cognados no necesito usar el diccionario. Simplemente son palabras que yo tengo que reconocer como cognados, que me suenan, ¿verdad? Que son similares al inglés y al español. Cuando yo lea las preguntas y busque los keywords, sí me puedo auxiliar del diccionario, pero como vamos a ver hoy día, no es 100% necesario. Pueden hacerlo sin usar el diccionario. Y finalmente, para buscar la respuesta en el texto, es decir, con la técnica de scanning, de ir a identificar dónde está esa palabra en el texto, también se puede utilizar el diccionario, pero recuerden, la idea es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, con el keywords y con la técnica de scanning, también deberíamos poder ahorrarnos el uso del diccionario. Donde yo les recomiendo que no lo usen es en el skimming y con los cognados. Les tengo aquí preparados un ejemplo. Este es un texto que ustedes ya leyeron, que estaba en el test de diagnóstico, el primer formulario que ustedes llenaron de la clase de inglés. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo es intentar utilizar todas las técnicas y que puedan entender mejor en qué consiste la técnica de keywords. Primero, el primer paso, si lo recuerdan, era leer el título y ver las imágenes. Este título se llama QIA, Your Techno World. QIA quiere decir Question and Answer. Y aquí habla de tu mundo tecnológico. Esto nos va a estar hablando de un texto de tecnología. Ahora vamos a ver las imágenes. Acá, si se fijan, dice que tenemos una bicicleta en Alemania de 1817. Acá tenemos un diario y dice un diario de 1726. Y aquí tenemos una imagen que dice una publicidad de Cornflakes de 1908. Es decir, son tres elementos que nosotros reconocemos hoy día. Una publicidad, un diario, ¿verdad? Y una bicicleta, pero que ocurrió hace muchos años. Entonces aquí el título nos dice Your Techno World, ¿verdad? De tecnología y inventos muy antiguos. Así que nos puede estar hablando, si hacemos una predicción, de la tecnología y de dónde vienen, ¿verdad? O cuál es la historia de la tecnología que conocemos el día de hoy. El segundo paso era hacer un skimming y leer, ¿verdad? Entonces en este caso yo no me voy a detener porque el foco está en keywords, pero vamos a hacer así una lectura rápida, ¿verdad? Vamos a leer de forma sencilla, recorriendo todo el texto, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta el final. El tercer paso sería, ¿verdad? Reconocer los cognados. Por ejemplo, alarm, alarma, invented, inventado, Chinese es chino, cereal, y ahí podemos ir recorriendo el texto y buscando cognados que conocemos. Ese sería el tercer paso. Y luego viene el paso de los keywords. Yo no me quiero detener mucho en el texto, sino que para hacer esta técnica de keywords voy a ir a las preguntas. Voy a leer la primera pregunta y dice, when did Levi Hutchins invented the first alarm? When se refiere a cuándo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo Levi Hutchins inventó la primera alarma? Las palabras claves pueden estar en la pregunta o en las alternativas.
yo siempre les recomiendo que lean la pregunta y las alternativas. Así que vamos a leer aquí 2000, 1817, 1897 y 1787. Tenemos que buscar cuál es el año que corresponde. Si se fijan, este es un nombre bastante extraño. Entonces yo me voy a guiar y voy a seleccionar este nombre para ir a localizarlo en el texto ahora con la técnica de scanning. Como esta es la primera pregunta, voy a partir al principio del texto y voy a empezar a recorrer y voy a empezar a escanear. Y si se fijan, me voy a encontrar aquí con Levin Hutchins, ¿ok? Que es mi palabra clave que yo tenía identificada en el texto. Y si se fijan, tengo que verificar cuál es la respuesta correcta. Puede ser algunos años, ¿verdad? Tengo que identificar cuál es el año correcto. Voy a seguir escaneando para ver si es que viene la respuesta por aquí. Si se fijan, aquí encontramos 1787. Por lo tanto, Levi Hutchins y este año están en la misma frase. Y por ende yo voy a deducir que esta es la respuesta correcta y la voy a marcar acá. Dice que Levi Hutchins inventó la primera alarma en Estados Unidos en 1787, que es lo que nos estaban preguntando. When did Levi Hutchins invented the first alarm? Si se fijan, podríamos haber utilizado otras palabras claves, como first alarm, y si se fijan, aquí también estaba en el texto. ¿Ok? Vamos a buscar las palabras en las preguntas o en las alternativas y vamos a buscar dónde se localizan en el texto. La segunda alternativa, la segunda pregunta, perdón. Aquí nos habla de los egipcios, nos da unos años, dice 6000 years ago, y nos da estas opciones: toothbrushes, make-up, newspapers y mobile phones. Yo lo que voy a estar haciendo aquí en esta pregunta es guiándome por palabras claves como Egyptian, 6000, y voy a buscar si es que encuentro alguna de estas palabras en el texto. ¿Ok? Ya sé que aquí terminó la respuesta de la primera pregunta, entonces voy a buscar desde este punto en adelante. Entonces voy a empezar a escanear. Voy a seguir escaneando. Y si se fijan, aquí llegamos a Egyptians y llegamos a 6000. Y vamos ahora a buscar la respuesta. Y si se fijan, acá está la opción de make up. The ancient Egyptians wore make-up 6000 years ago. Ni siquiera es necesario que entendamos el significado de esta frase. Si se fijan, yo tengo Egyptians 6000 y tengo esta palabra todo en una misma frase. Por ende, yo voy a decir que make-up es la alternativa correcta. Si me quiero detener un poco más y tengo tiempo, por ejemplo, ¿verdad? He avanzado rápido en la prueba y quiero asegurarme de que esta sea la pregunta, puedo aquí detenerme un poco más con el diccionario y entender un poco mejor, ¿ok? Si es que se quieren asegurar. No se detengan en el texto en la primera lectura. Sí pueden detenerse un poco más para encontrar la respuesta correcta. En este caso, el significado dice que ¿qué usaban los egipcios hace 6000 años? Y la respuesta aquí dice, did you know, ¿sabías tú? Que los egipcios usaban maquillaje, make-up es maquillaje, 6000 años atrás. Así que los egipcios usaban maquillaje hace 6000 años. Esa sería la respuesta correcta. Y vamos a ir a la tercera pregunta. Dice, why ancient Greek famous? Aquí hay un pequeño problema de redacción, pero nos está preguntando, ¿verdad?, sobre Greek, ¿verdad? Vamos a utilizar esta palabra como palabra clave, que está hablándonos de Grecia, se refiere a la gente de Grecia, y vamos a leer las alternativas, ¿verdad?, para ir a buscar esta información en el texto. Dice, they invented computers and cars, they invented antibiotics, they invented a kind of pen, they invented the chewed gum. Esas son todas las alternativas. Entonces yo voy a buscar Greek en el texto y voy a ver si es que encuentro alguna de estas alternativas por aquí. ¿Ok? Aquí se terminaba la segunda pregunta. Yo no voy a volver a revisar lo que pasaba al principio, sino que voy de aquí en adelante.
Y vamos a empezar a utilizar la técnica de scanning. Voy a escanear para localizar aquí esta palabra que es Greek. En inglés, las dos E juntas serán como una I. Entonces vamos a empezar a escanear. Vamos a ir mirando con atención, pero sin detenernos, ¿verdad? Todavía no aparece nuestra palabra clave. Vamos a seguir adelante. Y aquí, Greeks. Ok. Y si se fijan, vamos a revisar las alternativas. Decía, computers and cars no está en esta frase, antibiotics no está en esta frase, kind of pen no está en esta frase, y si se fijan, aquí, esta es la palabra clave, chewed gum, porque está en la misma frase con Greek. Entonces, por ende, vamos a deducir que la alternativa correcta para esta pregunta es la última. Lo que nos está diciendo acá el texto y la pregunta es que los griegos inventaron la goma de mascar, o el chicle, como nosotros lo conocemos. ¿Ok? En este ejercicio que acabamos de revisar, que estaba en una de las guías que nosotros les enviamos, la primera, que ustedes la encontraron bien difícil, lo que estamos haciendo es que estamos mezclando un poco todas las habilidades. La de predicción, la de skimming, ¿verdad? Los cognados, y la de hoy día que vimos que era la de keywords. No es necesario que ustedes entiendan al 100% cuál es la respuesta correcta, pero guiándonos por palabras claves, pudimos localizar dónde estaba la información en el texto y responder de forma correcta. ¿Ok? Así que les recuerdo que con esta técnica vamos a ahorrar mucho tiempo. Si ustedes tienen la duda, si es que hay dos alternativas que están muy cerca en el texto, sí, guíense por el diccionario, pero lo importante es identificar las preguntas, leer todas las alternativas y ahí ir a verificar la información en el texto. Ya después de haber revisado este ejemplo, espero que les haya quedado más clara la técnica de keywords. En la misma guía hay un resumen sobre los keywords que está súper bueno para que puedan ver en qué consiste más esta técnica. Y les deseo a todos una muy buena semana y fin de semana. Así que ánimo con la guía, está súper entretenida y a seguir con el ánimo, chiquillos. Que estén muy bien.